Bueno, este es el rumbo de la tarde con los poderosos. Vamos a hablar con el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, Ronald Esquiwis. Espero haberlo dicho bien. Es un apellido alemán, ¿no? Y No, es un apellido inglés. inglés. Ah, bueno. Sí, sí, Me fui para el otro lado entonces. sí. Pero que, A mí me gustaría poner el tema porque yo estoy viendo con mucho asombro aquí. Buenas tardes, doctor Ronald Esquivel. Buenas tardes. Yo estoy viendo con mucho asombro y mucha preocupación en las informaciones de hoy del Ministerio de Salud que indica que la positividad se ha elevado en 17 a 17.46 según el Sí, último boletín, sí. y habla además de eso de que en las últimas 24 horas se registraron unos 1026 nuevos casos. Yo creo que la cifra más alta para estadísticas de 24 horas desde que comenzó la pandemia en República Dominicana, y las víctimas ya fatales se ha elevado también a 2.301. O sea, que estamos en una etapa no de reducción, sino de aumento, diría yo, quizás No, en las puertas de una situación eh, conflictiva. sí, buenas tardes a Rudy. Veo que está Juan TH ahí, que él no se acuerda de mí, pero después le voy a recordar dónde estuvimos juntos. Sí, mira, hay una cosa, Rudy, tú escogiste entre las dos positividades, la positividad más alta, que Es es la la que yo veo en el positividad. periódico publicada, Sí, sí, escúcheme. sí, no, es en el boletín están las dos, la positividad diaria, que la ponemos como un dato para que la gente vea cómo está, pero en la parte de análisis nosotros usamos más la positividad de las últimas 4 semanas. Ok. Te voy a explicar por qué, porque la positividad diaria es muy fluctuante, muy volátil. Correcto. Depende mucho de lo que en ese día ocurra y no refleja, digamos, una tendencia. En cambio, la positividad de las últimas 4 semanas es una cosa mucho más estable, tiene mucho más registros, entonces nos puede hablar o nos dice muy claramente cuál es la tendencia, y esa es la que uno usa más para analizar y ver la Correcto. tendencia. A mí la diaria no me pone tan intranquilo, sino que claro, uno se asusta cuando ve 17.46, pero a mí la que me preocupa, la que yo estoy revisando, viendo, es la positividad de las últimas 4 semanas. ¿Cuál Y es? es de 10.57. ¿Ya? Y entonces sí ha habido un descenso sostenido, pero ya tenemos más de 2 semanas, 3 semanas en que la positividad de las últimas 4 semanas como que se ha quedado estancada. No, se mueve entre 10 y 11%, ¿ya? Entonces, sí, eso es un indicativo de que hemos llegado a un momento en que hemos tocado fondo o estamos preparándonos a una nueva realidad. Y la Entonces, OPS dice, perdón, sí, señor Skewing, la OPS dice que los niveles de posibilidad eh, aceptables o deben ser de 10 hacia abajo. correcto. Sí. Sí, no, ellos hablan y se puede hablar de baja incidencia cuando es menos de un 5%. No, claro, sí. Pero sí, eso es lo que nosotros hasta la hora hemos podido lograr como país, hemos Claro. podido con todas las medidas que se han implementado. Y eso hay que decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, las medidas que se han adoptado han tenido su efecto porque efectivamente ya es bastante, son como 2 meses, 3 meses que se ha ido reduciendo la positividad, los casos han ido reduciéndose, lo mismo las defunciones se han ido reduciendo, pero ahora ha llegado un punto en que se ha estancado. O sea que las medidas que se habían adoptado lograron lo que deberían haber logrado, pero ahora algo está pasando, o nosotros los ciudadanos estamos relajando mucho las medidas o no nos estamos apegando a las medidas, pero algo está pasando que hace que no pueda seguir bajando esa positividad. Y entonces, ¿qué usted sugiere que podemos hacer? Porque el temor es
sí. Lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en Estados Unidos, en varios de los estados de Estados Unidos, lo que vimos en Brasil, lo que vimos en el propio Perú en un momento determinado. O sea, cómo los rebrotes son tan fuertes, tan graves, tan duros como casi el mismo inicio de la pandemia. Sí. No, los europeos están sufriendo. Ellos llegaron a un momento en que creían haber controlado todo. Y fueron relajando una tras otra las medidas precautorias. Por ejemplo, ya en muchos países no era necesario usar ni mascarilla, se estaban abriendo los bares, discotecas, había conciertos, cosas así. Entonces sí, eso fue uno de los problemas, graves problemas que ellos enfrentaron, que haber relajado demasiado esas medidas. Y ahora tú los ves que ellos están volviendo para atrás, cerrando, y acuérdate que ellos usan, como dicen los latines, en latín decían de última ratio, que es la última medida. Ellos están usando el toque de queda, y nosotros aquí en el país nunca hemos soltado el toque de queda, a excepción de esas par de semanas previas a las elecciones. Pero entonces sí hemos aprendido un poco de lo que han hecho los europeos. No relajar las medidas. Eso ha permitido que el país poco a poco vaya abriendo algunas cosas, se va aprobando, pero tenemos que estar muy conscientes. En la medida en que empiezan a aparecer los casos, empieza a haber un rebrote, tenemos que volver a recogernos, volver a retomar algunas medidas más estrictas que nos permitan, digamos, controlar la situación. Porque acuérdense que todas estas medidas tienen dos propósitos, grandes propósitos. Uno es evitar que haya tantas infecciones, contagios, y el otro es que nuestros servicios de salud no vayan a colapsar por la enorme demanda que puede generar. Claro. Entonces, sí, ahí podemos, esas son, digamos, las dos medias. Y ahí aprovecho para pasar al otro indicador que es interesante, que es el que yo le digo siempre a la gente que observe, es la ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria es un indicador que me está diciendo esta es la cantidad de enfermos que está solicitando atención y requiere atención en un establecimiento. Tenemos tres indicadores. Las camas COVID, los pacientes que requieren algún tipo de atención. Después tenemos las camas UCI, son aquellos que se han complicado, que tienen algún tipo de complicación. 201 ingresados en UCI, ahí ahora mismo. Perdón, sí. 201. Ah, Dice, sí, ok, correcto. Y eso es una ocupación de un 38%. 38%. Y en Eso sí ventiladores hay 102 personas. Correcto. Pero el indicador de ocupación de UCI es de un 38%, lo que es ya algo que uno debe estar con mucho cuidado. Acuérdense que este es un promedio nacional. Eso significa que puede haber establecimientos que tienen una ocupación muy alta y hay otros que tienen una ocupación muy baja. Por ejemplo, tenemos en Santiago hay un par de establecimientos que están bastante con una ocupación muy alta. En Puerto Plata, aquí también en la capital tenemos un establecimiento que tiene una ocupación bastante alta. O sea que son indicadores que uno tiene que usar para ver cómo está la situación y son los que nos permiten ir manejando un poco la situación. Doctor, yo le iba a preguntar por los 5 puntos que le había dicho que son los principales. Pero me llama la atención. Usted señala que en Europa, y eso ha salido publicado, ¿no? Hay un rebrote de la epidemia. En Estados Unidos también. Incluso en la ciudad de Nueva York, New Jersey, cerraron las escuelas en el día de hoy. Japón hoy está diciendo que tiene el récord de infecciones diarias en Japón hoy. Sí. Sin embargo, hay una corriente encabezada por líderes políticos de la oposición que de manera irresponsable están pidiendo que se flexibilice las medidas sanitarias con motivo de la Navidad. Algo espantoso, porque como si se fuera a acabar el país o se nos fuera a terminar la vida, porque en esta Navidad nosotros tratemos de preservar la vida de la mayoría del pueblo dominicano, manteniendo las medidas estrictas sanitarias
para preservar la vida. Además, si me muero ahora, no tendré más Navidad. Claro. Entonces sigo vivo, tengo la esperanza de ¿Usted pasar es muchas Navidades. partidario de que se flexibilicen las medidas? No. Si a mí me preguntan, yo como epidemiólogo les digo, las medidas que estamos tomando hay que mantenerlas, incluso a veces soy más controversial al decir que los fines de semana uno debería bajar el toque de queda más temprano para evitar una serie de cosas. Es una recomendación netamente técnica que uno hace al respecto. Y claro, el consenso que... Perdóname, la recomendación que usted hace es técnica, científica, médica. La que usted hace es técnica, científica, es médica. Pero la que hacen los otros es política puramente. Correcto, pero yo le iba a decir que el proceso de llegar a un acuerdo es todo un consenso entre la parte técnica y la parte política. Uno da su opinión y argumenta el porqué de estas medidas y después hay otros argumentos. Por ejemplo, aquí no se ha hablado, y yo tampoco lo toco el tema, la parte económica. Hay todo un aspecto social a quienes afecta más, por ejemplo, todas estas medidas. Son todas cosas que deben ser consideradas después al final, al momento de tomar una decisión. Nosotros damos una parte de la historia, que es decir, con estas medidas podemos reducir, ralentizar la pandemia o al menos los casos. Hay que ser justo y reconocer que las medidas aplicadas por el gobierno del presidente Abinader han dado resultados, porque tenemos cierto control de la epidemia y hemos ido reanimando la economía del país. Entonces, correcto. ¿qué correcto, sí. Correcto, no, el asunto hay que seguir probando. Hemos llegado al momento en que va a haber que sentarse nuevamente y conversar sobre estas medidas. Si seguimos abriendo algunas cosas o volvemos a cerrar algunas actividades, pero hemos llegado al momento en que hay que sentarse, conversar y discutir estas medidas, porque hemos observado, yo hablaba en la rueda de prensa ayer, de que en 5 provincias ha habido un aumento en las últimas semanas de los casos, y eso sí es algo que preocupa en el sentido de que como uno está vigilando, está atento a eso y se preocupa de eso, pero entonces sí hay signos de que algo puede estarse cocinando. Entonces hay que sentarse, negociar nuevamente todas estas cosas, las medidas, y dar alguna orientación a la población. Me extrañó que usted dijera que en Santiago está un alto índice de ocupación hospitalaria, pero Santiago no está dentro de las cinco provincias. Correcto. O sea, sí, yo pensé que Santiago iba a estar porque tuvo una situación bastante fuerte en semanas pasadas, meses pasados. Sí. No, lo que pasa en Santiago, acuérdense que Santiago tiene 2 grandes hospitales que son de referencia para todo el nordeste, bueno, para todo el norte. Y entonces, claro, entonces provincias como Dajabón, Montecristi no tienen hospitales con cuidados intensivos, entonces todas esas personas tienen que ser referidas a Santiago, y ellos recogen también de Puerto Plata, del norte, de San Francisco, de toda esa zona. Son unos hospitales de referencia, por eso están a veces sobrecargados, igual que aquí en la capital. Aquellos que tienen mayor ocupación son precisamente esos de alta complejidad. Que en la ruta que tienen ustedes los profesionales que están sobre el tema de la pandemia en República Dominicana, ¿cuál es el deadline, si podemos decir, o cuál es la meta, la ruta que tiene esa luz al final del túnel? ¿Hacia dónde apunta en razón de tiempo? Mira, en razón de tiempo es bien difícil. Si yo fuera un adivino, fuera un mago, tuviera una bolita de cristal para poder consultarle y decirle, le diría. Pero yo... Pero hay proyecciones. Claro. Yo lo que sí puedo decir, como se dice a ojo de buen cubero, ¿ya? Decir, mire, nos tenemos que preparar para varios meses más, ¿ya? Tampoco hay que creer o asumir de que la vacuna va a ser una panacea, que va a ser la solución a todo, sino que vamos a seguir con
con el COVID, vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID. De otra forma, claro, acuérdense que igual que en la pandemia de H1N1, influenza del 2009, que también tuvimos situaciones similares y hasta el día de hoy seguimos teniendo H1N1. Doctor. Entonces, se han desarrollado vacunas que nos permiten tener la situación más controlada, pero hay que prepararse, sobre todo ahora la época de invierno. ¿Ya? Escúcheme, doctor. ¿Sí? Usted ahora, a propósito de la vacuna, yo no sé si el gobierno dominicano se apresuró comprando la vacuna de Oxford cuando se está anunciando vacunas en otros países, China, Rusia, Estados Unidos. Ahora están hablando de un medicamento nuevo, cubano, etcétera. Si fue rápido que compramos esa vacuna, ¿o usted cree que se hizo adecuadamente? Mira, lo que yo sé, tengo conocimiento, es que desde un principio varios países se comprometieron a través de la OPS, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es la que está haciendo este tipo de adquisiciones para los países. Es cuando se hace una compra así entre varios países, tienen una cantidad suficiente como para lograr buenos precios. Entonces, eso sí se está haciendo. Lo que sí todavía no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la vacuna. Acuérdense que al principio de la carrera eran más de 120 proyectos desarrollando vacunas. Ahora al final estamos teniendo 3 o 4 que son los candidatos que podrían, ¿ya? Pero todavía no hay uno que haya empezado, a excepción de Sputnik, de los rusos, que haya empezado una fabricación masiva de vacunas. Yo sé que todavía eso es algo que está muy, muy en pañales. Ok. Bueno, pues doctor, gracias. Recuérdeme ahora dónde es que nos hemos visto anteriormente. En San José de Ocoa. Wow, San José de Ocoa. Tú estuviste almorzando en mi casa. Estuvimos almorzando juntos. Un caldo de gallina. Wow. Es que él tiene un Alzheimer prematuro. Caldo de gallina. Pudo haber estado muy rico. ¿Con quién andaba yo? Déjalo así. Lo puedo decir, los que andaban ahí eran Ñove, andaba Roberto. Niovita. Sí. Ah, no. Ñovita y Roberto. Un grupo de gente que yo quiero muchísimo. Bueno, pues muchas gracias al doctor Ronald Te repite Stewie. entonces, doctor, la visita a Ocoa. Cuando todo esto pase. Sí. Ocoa es un lugar maravilloso, paradisíaco. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad y la posibilidad de explicar algunas cosas. Ok, está bien. Ok, un abrazo a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, que tú veas. Recordamos a la gente que ya se están sacando los marbetes para el año. Sé que tú trabajas ahí en Puerto 2021. No, lo que pasa es que después dicen, que yo no sabía nada, y como esto lo oye todo el mundo, todo el mundo está en sintonía, debería la DGI incluso pagar más porque lo está haciendo el talento, como dicen ellos, ¿verdad? Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Pero que la gente después no alegue ignorancia con esto. Tú puedes pagar el desayuno de los sábados. Bueno, será para el otro sábado que viene, el de arriba. No, pero yo lo vamos a hacer y yo. Y te vamos a dejar una mesa ahí. No, porque este sábado yo tengo. Ya tú sabes. Estamos conversando ahora con José Alduel Sierra, amigo tuyo. Sí, periodista, trabajó conmigo muchos años, trabajamos juntos. Y mío. Sí. No, está gordo, está como tú de gordo. No, pero tú sabes que él se mantiene. Lo que pasa es que en Nueva York se come mucho. Tú vas al 809 o vas donde Caridad o vas a donde Margot y entonces se come bien. En Nueva York nada más se trabaja y se come. Y se come. Ay, sí, señor. Pero mira, qué interesante, importante estas informaciones que nos dio el doctor Stewie. Por el hecho, Juan, de que son informaciones profesionales que nos indican lo que está pasando realmente. Señores, no estamos jugando. Hay
hay una situación de inestabilidad, aunque hay ciertos controles sobre el desarrollo de la pandemia O sea, y José no se ha Altuve, disparado. desde Nueva Ya, York. ya hicimos contacto con Sierra. Sí, con José Alduey. Ahí está él, gordo y Hola, fabuloso. hola. Buenas Buenas tardes. tardes, José Alduey. Luis, ¿cómo Saludos, mis está? amigos. ¿Cómo Aquí, está? Bien, bien, gracias. Día sin Bien, verte, día sin bueno, verte. Sigue gordo. ¿cómo te sientes, Día Silvestre? Rudy González. hoy yo sobreviviendo a Juan TH, ¿qué tú quieres? Ah, no, yo me alegro. Adelante. Algo hay, Alduey, o sea, cuéntanos de las nuevas medidas en Nueva York, cómo ha impactado esto, cierre de las escuelas en Nueva York y New Jersey, el toque de queda, no, por la prohibición de apertura de negocios, bares, restaurantes después de las 10 de la noche. ¿Cómo ve la ciudad de Nueva York esta situación que tanto ha sufrido Nueva York con la pandemia? Sí, correcto. Bueno, ustedes saben que hubo 32,000 muertos en el estado de Nueva York y que esto fue el golpe más grande a nivel mundial. Sin embargo, no había una experiencia, no había conocimiento mínimo en ninguna parte sobre esta pandemia y fue algo más devastador precisamente por eso. También por razones, yo diría, de orden político, una conducción errática de un plan sanitario de emergencia, la forma como el presidente Donald Trump como que no le dio nunca la credibilidad que necesitaba el tema y ustedes vieron, no quería usar la mascarilla, terminó él en una situación que tuvo hasta internos, se contaminó la Casa Blanca. Bueno, pasaron las elecciones en medio de la pandemia, viene el invierno, viene la amenaza no solamente de que se recrudece la pandemia, sino que con la temporada, el invierno trae siempre gripe, trae siempre la necesidad de mayor protección de los ciudadanos en Nueva York. Yo cuando vi que habían hecho la decisión de abrir las clases presenciales, dije, esto no lo va a aguantar nadie. Son 2 millones y pico de estudiantes, miles de profesores y no tenían condiciones para abrir las escuelas. Y bueno, pues la abrieron en septiembre presencial y ya ayer la cerraron porque subió a más de un 3% la positividad del coronavirus. Ese es el panorama en este momento, junto con el cierre de los negocios a partir de las 10 de la noche, lo que ha recrudecido la situación de crisis en que estaban los negocios, que querían esas 2 o 3 horas más para poder producir más dinero en esos bares, esos restaurantes, porque la ciudad de Nueva York trabaja de noche y duerme de día en muchos casos. ¿Me entiendes? Y es muy fuerte el activismo de los negocios. Y honestamente yo pienso que hay un panorama ahora mismo incierto, no se sabe de qué manera, pero sí hay mucha experiencia desde el hospital presbiteriano, desde las grandes zonas de salud del país, ya hay un entrenamiento, están haciendo las pruebas, los test en la casa, te llega a la casa, yo me he hecho 4 veces la prueba y ya el miércoles que viene me van a hacer otra. La nieta le hicieron varias pruebas y ya en la escuela se la están haciendo, está esperando otra respuesta a los hijos míos. O sea, estoy mirando que hay una actitud más agresiva en controlar la pandemia y su expansión y que por más que vuelva no va a ser nunca jamás igual aquella tragedia. Bueno, pero es una situación preocupante en la ciudad de Nueva York, pero yo supongo que después de la experiencia que se ha ido ganando en estos meses, la situación está más en manos de las autoridades para poder enfrentar un rebrote como el que se está viendo que está a las puertas en Nueva York por la llegada del invierno, pero también por una serie de situaciones.
Sí, pero hay muchos centros de prueba, hay muchos centros dándole seguimiento, hay mucho trabajo, mucha experiencia, los mismos hospitales, ¿tú entiendes? Recuérdate que incluso aquella vez los ventiladores eran la preocupación máxima y ahora se han dado cuenta que no es tanto ventiladores, sino llevar, cerrar, por ejemplo, las zonas específicas. En Brooklyn, por ejemplo, la ciudad y en Queens cerró zonas específicas. O sea, digo, zona roja, zona naranja, zona amarilla. ¿Qué quiere decir eso? La zona roja donde está identificado el foco, la zona amarilla, una zona ya más controlada y la zona ya verde donde ya está libre de todos esos problemas. Entonces, eso le ha dado como un método más organizado. Pero ahora esto con el cierre de las escuelas, yo creo que eso es una medida positiva, porque esos niños, Claro. esos jóvenes, eso le iba a dar un golpe, le iba a dar un descontrol mayor a la situación, pero ya esto yo creo que trae, y ojalá que lo dejaran así hasta que se encuentre la vacuna. José, Es un problema, sí. José, y la tensión política ha bajado en Nueva York y en otras zonas o se mantiene igual. Bueno, la situación política sigue sin despejarse porque todavía el presidente de los Estados Unidos no le concede la victoria a Joe Biden y esto ha generado tensión en su base, protestas en algunos sitios desafiantes, los seguidores de él con armas largas, como en Texas, se ha visto esos escenarios, rivales también armados. Entonces, es una situación que él no ha despejado el camino de la transición de Joe Biden, a pesar de que él ha seguido consolidándose, se están recontando votos. Hay un proceso de demandas que, bueno, ojalá termine antes del 20 de enero, pero eso está en las manos del presidente y de las cortes. Ahora bien, no ha habido ninguna evidencia contundente de fraude en las elecciones, mostrada en televisión, mostrada en nada. Y fíjense que canceló al jefe de ciberseguridad nacional porque dijo que las elecciones habían sido unas elecciones muy correctas en términos de seguridad y que no había habido ningún tipo de irregularidad extraordinaria, porque él anda buscando que le avalen su fraude y eso no ha pasado. Entonces, esto lo que ha creado es un ambiente de cierta al contrario, tensión. Al contrario, lo que ha estado ocurriendo es que Biden se fortalece en su victoria. Exactamente. Alduey, debería tú sugerirle en tu programa que se comunique con Leonel Fernández para que le preste el algoritmo. Precisamente, sí, eso es interesante. Claro que sí. Yo veo también importante que Joe Biden ha tomado en cuenta a una dominicana, Yulisa Reynoso, que fue embajadora en Uruguay durante la administración de Barack Obama, y esto le da un espaldarazo importante a la comunidad dominicana. Yo espero que todo este clima se despeje, porque este no es el gobierno americano que se conoce en el mundo. Este espectáculo de una transición de al estilo América Latina, de yo gané. Puede ocurrir que Estados Unidos provoque una intervención militar en los Estados Unidos o un golpe de Estado en los Estados Unidos, como hacen ellos en América y el mundo. En América Latina. Eso es una posibilidad, pero yo creo que aquí no están dadas las condiciones para un golpe de Estado, porque ya la institucionalidad habló, ya la gente sabe que hay un ganador y Biden ganó con un margen de votos que es suficientemente claro, aunque Trump perdió con un margen también muy alto de 70 millones de votos. Eso no había ocurrido aquí en 100 años, ¿tú entiendes? Y eso también lo ha hecho a él sentirse con más derecho a querer despelear su fraude o su punto de vista de alegado fraude. Bueno. Entonces, lo que yo veo es
que la realidad va a ir cambiando y va a ir demostrándose que no hubo ningún fraude y que llegaremos al 20 pero él va a morir con ese discurso. Okay. Él es el tren de pelea de Trump. Pues, gracias, o sea, Luis, a menos que... No, gracias, solamente de darle un abrazo a la distancia al amigo José Alduey Sierra, mejor compañero de trabajo de muchos años y amigo de toda la vida. ¿Cómo no? Un abrazo, Rudy, un abrazo fraterno y para ti también, líder. Estamos en contacto. Bien. Okay. Gracias. Es el momento de irnos a la pausa a las 6 de la tarde.